Muy bien, continuando con los músculos del abdomen, en esta clase vamos a ver a la región superior o diafragmática, a la región posterior y a la región inferior o perineal. Comencemos con la región superior o diafragmática. El diafragma es un músculo ancho dispuesto a manera de cúpula o campana o en paracaídas entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal y se lo considera un músculo polidigástrico cuyos tendones intermedios se entrecruzan para formar en la parte media el centro frénico. Ese centro frénico es la porción aponeurótica del diafragma, mientras que periféricamente se encuentra la porción carnosa o parte carnosa que forman los vientres de este músculo que se insertan en la abertura inferior del tórax. Esos vientres, es decir, que la porción carnosa, se van a dividir en diferentes fascículos y vamos a tener un fascículo anterior o external que se inserta en la parte posterior del apéndice cifoides, es decir, que va del centro frénico al apéndice cifoides, un fascículo lateral acostal que se inserta desde el centro frénico hacia la cara interna de las últimas 6 costillas, interdigitándose con el músculo transverso del abdomen, mientras que tiene un fascículo posterior o lumbofrénico que se inserta a través o por medio de pilares del diafragma. El fascículo posterior o lumbofrénico se inserta por medio de pilares principales o de primer orden y pilares accesorios o de segundo orden o también llamados arco del psoas o arcuato medial y de tercer orden o ligamento arqueado del diafragma o arcuato lateral o arco del cuadrado lumbar o de los lomos. Entonces vamos a tener a los pilares principales o de primer orden que son derecho e izquierdo, los pilares accesorios o arcuato medial o del segundo orden o arco del psoas y el arcuato lateral o pilar accesorio de tercer orden o ligamento arqueado del diafragma o arco del cuadrado lumbar o de los lomos. Veamos entonces cada uno de estos pilares y tenemos que los pilares principales o de primer orden tenemos un pilar derecho que se inserta en el cuerpo de las 3 primeras lumbares y el izquierdo es más corto y se inserta en el cuerpo de las 2 primeras vértebras lumbares. Ambos, en su parte interna, se anastomosan entre sí y en la parte superior, quedando delimitado 2 orificios, uno anterior u orificio esofágico, por donde pasa el esófago y los neumogástricos, el derecho hacia atrás del esófago y el izquierdo por delante del esófago, y otro orificio posterior o también aórtico por donde pasa la arteria aorta y el conducto torácico. Veamos ahora los pilares accesorios y tenemos el pilar accesorio o arcuato medial o de segundo orden o arco del psoas, que este pilar de segundo orden o arcuato medial va del cuerpo de la segunda vértebra lumbar a la apófisis transversa de la primera costilla y se denomina del arco del psoas porque por ese arco va a pasar el músculo psoas. Después tenemos el pilar accesorio o arcuato lateral o de tercer orden o ligamento arqueado del diafragma o arco del cuadrado lumbar que se inserta de la apófisis transversa de la primera vértebra lumbar al vértice de la 12 costilla y se denomina que es del cuadrado lumbar o de los lomos porque por ese arco va a pasar el músculo cuadrado lumbar o también llamado cuadrado de los lomos. El centro frénico, que es la porción tendinosa de este músculo, tiene la forma de un trébol de 3 hojas, con una hoja anterior y 2 posteriores, derecha e izquierda,
y en él se observan cintillas que cruzan entre sí, que son la semicircular inferior versiforme, que se ve mejor desde el abdomen, y la semicircular superior u oblicua, que se ve mucho mejor o está más marcada desde el tórax, donde se lo ve a este músculo. Y entre estas dos cintillas limitan en la parte derecha del centro frénico el orificio de la vena cava inferior, por donde pasa la vena cava inferior y el nervio frénico derecho. Por lo tanto, tenemos que describir diferentes orificios que pasan por el diafragma, y esos orificios son 3 principales y varios accesorios. Veamos los principales, que son el orificio esofágico, el orificio aórtico y el orificio de la vena cava inferior. Esos son los 3 orificios principales. Veamos los orificios accesorios del diafragma y vamos a tener un espacio para el paso de las venas ácigos y el nervio espláncnico entre el pilar principal o de primer orden y el pilar accesorio o arcuato medial o de segundo orden. Y por fuera de este espacio va a pasar la cadena ganglionar simpática. Otro de los orificios accesorios del diafragma es en la parte carnosa, en la parte posterior, donde se observa el hiato costodiafragmático o triángulo lumbocostal o hiato de Morgani. Por último, el triángulo externocostal o hiato de Larrey, por donde pasa la arteria mamaria interna. Este es un espacio hacia adelante, a diferencia del hiato de Morgani, que es hacia la parte posterior. Veamos qué relaciones tiene el diafragma, ya que es un músculo que separa al tórax del abdomen. Y vamos a tener que por su cara superior se va a relacionar con el corazón y con la región pleuropulmonar. Hacia abajo, en la cara inferior, se va a relacionar con el hígado, con el estómago, con el vaso, con el riñón y con la cápsula suprarrenal. Este músculo está irrigado por la diafragmática superior, rama de la mamaria interna, rama de la subclavia, y por la diafragmática inferior, rama de la aorta abdominal. Además, por las arterias mediastínicas posteriores, ramas de la aorta torácica. Este nervio está inervado por el nervio frénico y los últimos 6 intercostales. El movimiento que produce es de inspiración. Veamos ahora la región posterior del abdomen. Esta región posterior del abdomen está representada por el músculo cuadrado lumbaro de los lomos, el psoas ilíaco y el psoas menor. Comencemos con cada uno de ellos. El cuadrado lumbaro de los lomos, su cara anterior se relaciona con el riñón, el psoas y el peritoneo, y por su cara posterior con los músculos de los canales vertebrales. Las inserciones son, ahí vamos a tener 2 imágenes, en donde tenemos una vista anterior del cuadrado lumbaro de los lomos y una vista posterior del cuadrado lumbaro de los lomos. Hacia arriba se inserta en el borde inferior de las 12 costillas. Hacia adentro se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Y hacia abajo termina en el tercio posterior del labio interno de la cresta ilíaca. Este músculo está irrigado por las arterias lumbares, la 2 intercostal y la arteria iliolumbar, rama de la hipogástrica. Está inervado por el 12 nervio intercostal y los 4 primeros nervios lumbares, y el movimiento que produce es inclinar la columna lumbar y baja las costillas. El músculo psoas ilíaco es un músculo formado por 2 músculos, que es el psoas en el abdomen y el ilíaco en la pelvis, y que en el abdomen se relaciona hacia atrás con el músculo cuadrado lumbar, con la apófisis transversa de las vértebras lumbares, hacia adelante con el diafragma, los riñones, los uréteres, la porción vertical del colon,
Por su borde interno corren los vasos ilíacos externos y en su interior se encuentra el plexo lumbar. El ilíaco derecho se relaciona con la porción seco-ascendente y el apéndice, mientras que el ilíaco izquierdo con el colon sigmoide. Este músculo está formado, como dijimos, por el psoas mayor y el ilíaco en la pelvis. Ambos forman al músculo psoas ilíaco cuando sale de la pelvis hacia el muslo por la escotadura del psoas ilíaco del coxal. Las inserciones son en el cuerpo de la 12 vértebra dorsal y en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y sus discos intervertebrales. Por parte del ilíaco, la inserción va a ser hacia arriba en la fosa ilíaca interna y ambos hacia abajo terminan insertándose en el trocánter menor del fémur. A nivel del anillo crural, pasa debajo del ligamento inguinal, este músculo psoas ilíaco, y está separado del componente vascular por la cintilla iliopectinia, es decir, que el músculo psoas está separado de la arteria femoral y la vena femoral por la cintilla iliopectinia, que es una dependencia del ligamento inguinal. En el músculo psoas ilíaco forma parte externa del suelo del triángulo de Scarpa, mientras que la parte interna de ese suelo lo forma el pectíneo, su borde externo lo forma el sartorio y el interno el primer aductor o mediano. El psoas ilíaco está irrigado por las arterias lumbares, la arteria circunfleja ilíaca y la arteria iliolumbar y por la arteria femoral. Está inervado por el plexo lumbar y los ramos del nervio crural, y el movimiento que produce es doblar el muslo sobre la pelvis, así que la flexiona al muslo y produce un movimiento también de rotación externa. Veamos el psoas menor, que es el último músculo de esta región posterior del abdomen, que es un músculo inconstante y que tiene las siguientes inserciones. Hacia arriba se inserta en el cuerpo de la 12 vértebra dorsal y la primera lumbar, y hacia abajo termina en la eminencia iliopectinia. Ligado por las arterias lumbares, inervado por el plexo lumbar, y el movimiento es sin acción importante. Muy bien. Veamos ahora la región inferior o perineal o perineo o diafragma pélvico. Esta región es un conjunto de partes blandas que cierran hacia abajo la excavación pélvica. Tiene por límite un marco osteofibroso de forma romboidal constituida hacia adelante por el borde inferior de la sínfisis del pubis y las ramas isquiopubianas, y hacia atrás por el vértice del coxis y el ligamento sacrociático mayores. En esta vista inferior de la pelvis ósea, si hacemos una división a través de una línea imaginaria biisquiática, lo va a dividir al periné en un triángulo anterior o perineo urogenital, atravesado por la uretra en el hombre y la uretra y la vagina en la mujer, y un triángulo posterior o periné anal, atravesado tanto en el hombre como en la mujer por el recto y el ano. El marco osteofibroso se van a insertar los músculos y aponeurosis del periné. Y esos músculos del periné se los divide en tres planos. En un plano superficial, uno medio y otro profundo, que tienen tres aponeurosis, que son una aponeurosis perineal profunda o superior, una aponeurosis perineal media o ligamento de Carcassonne, que tiene una hoja superior y otra inferior, y una aponeurosis perineal superficial o inferior. Veamos cómo están constituidos los músculos de esta región inferior perineal o perineo o diafragma pélvico. Y vamos a tener un plano superficial que está formado por el esfínter externo o estriado del ano, el transverso superficial del periné, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el constrictor de la vagina en la mujer.
El segundo plano o plano medio está formado por el transverso profundo o de Guthrie, el esfínter de la uretra y el músculo de Wilson, mientras que el tercer plano o plano profundo está formado por el elevador del ano y el isquiococcigio. Este tercer plano también se lo denomina diafragma pélvico principal. Comencemos con el primer plano superficial y con el esfínter externo o estriado del ano. Este músculo se encuentra rodeando a manera de anillo la porción anal del recto y las fibras forman dos arcos que abrazan lateralmente al recto. Se inserta hacia adelante en el rafe ano-vulvar y en la piel delante del ano y hacia atrás en el rafe ano-coccigio, en el vértice del coxis y en la cara profunda de la piel situada detrás del ano. Este músculo está irrigado por las arterias perineales, superficiales y profundas, rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. Está inervado por ramas del plexo sacro y los movimientos es la constricción del ano. Siguiendo con este primer plano, vamos a encontrar el transverso superficial del periné, cuyas inserciones son hacia afuera se inserta en la cara interna del isquion y hacia adentro en el rafe ano-vulvar. Está irrigado por las arterias perineales, superficiales y profundas, rama de la pubenda interna, rama de la hipogástrica. Está inervado por ramas del plexo sacro y el movimiento es poner en tensión el rafe fibroso en el cual se insertan, es decir, en el rafe ano-vulvar. Sigamos con el isquio cavernoso. Tenemos tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a ver que las inserciones son hacia atrás en la rama isquiopubeana, en el hombre y la mujer, y en la mujer se va a insertar hacia adelante en la base del clítoris, mientras que en el hombre termina en el cuerpo cavernoso. Los músculos están irrigados por las arterias perineales superficiales y profundas, rama de la pubenda interna, rama de la hipogástrica. Está inervado por las ramas del plexo sacro y el movimiento contribuye a la erección tanto del clítoris como en el pene. El músculo bulbo cavernoso, vemos tanto ahí en la mujer como en el hombre, las inserciones son hacia atrás en el rafe ano-vulvar y hacia adelante en la mujer termina en la base del clítoris, mientras que en el hombre se divide en dos fascículos, uno posterior que se inserta en la cara superoexterna del bulbo y otro anterior que se inserta en la cara lateral del cuerpo cavernoso. Los músculos están irrigados por las arterias perineales superficial y profunda, rama de la pubenda interna, rama de la hipogástrica. Está inervado por las ramas del plexo sacro y los movimientos son que actúa en la micción, eyaculación y erección. Por último, el constrictor de la vagina, solo en la mujer. Vamos a ver que las inserciones son hacia atrás se inserta en el rafe ano-vulvar y hacia adelante termina en un tabique fibroso útero-vaginal que circunscribe con el del lado opuesto el orificio inferior de la vagina. Este músculo está irrigado por las arterias perineales superficiales y profundas, rama de la pubenda interna, rama de la hipogástrica. Está inervado por las ramas del plexo sacro y el movimiento es la constricción de la vagina. Comencemos ahora con el segundo plano, en donde vamos a describir al transverso profundo de Guthrie. Este músculo se inserta hacia afuera en la cara interna del isquion y hacia adentro se inserta en el rafe ano-vulvar, que es la formación fibrotendinosa dispuesta entre el bulbo y ano en el hombre y entre la vulva y ano en la mujer. Irrigado, como todos los músculos de esta región, por las arterias perineal superficial y profunda, rama de la pubenda interna, rama de la hipogástrica, inervado por las ramas del plexo sacro y el movimiento es que actúa en su contracción en la micción, eyaculación, erección y favorece la secreción de algunas glándulas de Cooper. El esfínter de la uretra es un músculo que rodea a manera de anillo la uretra membranosa y envía prolongaciones hacia arriba
que envuelve la parte anterior de la uretra prostática en el hombre y en la mujer rodea toda la uretra. Está irrigado por las arterias perineales superficial y profunda, rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica, inervado por ramas del plexo sacro, y los movimientos es que al contraerse comprime la uretra. Por último, el músculo de Wilson, que es un músculo muy pequeño, impar, de forma triangular, situado en el ángulo que forman las dos ramas isquiopubianas y se inserta por un lado en el ligamento subpúbico y por otro en la parte de las paredes laterales e inferior de la uretra. Irrigado por las arterias perineales superficiales y profundas, rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica, inervada por ramas del plexo sacro, y el movimiento es elevar la uretra hacia la sínfisis del pubis. Por último, el tercer plano muscular o plano profundo. Aquí está formado por dos músculos, el elevador del ano y el isquiococcigio. Forman al diafragma pélvico principal, que con los del lado opuesto limitan en la línea media el hiato urogenital cerrado por el diafragma pélvico accesorio, que está formado por el ligamento de Carcassonne y el transverso profundo de Degoutier. Es decir, que a nivel pelviano tenemos un diafragma pélvico principal formado por el elevador del ano y el isquiococcigio y un diafragma pélvico accesorio formado por el ligamento de Carcassonne y el transverso profundo de Degoutier. El elevador del ano se le consideran dos porciones, una superficial, esfinteriana o externa, y una profunda o elevadora o interna. Veamos la porción superficial. Las inserciones son: hacia afuera se inserta en la cara posterior del pubis y en la aponeurosis del obturador interno y en la espina ciática. Hacia adentro sus fibras convergen hacia la cara lateral del recto sin adherirse hacia él y termina en el rafe anococcigio y borde del coxis. Por su parte, la porción profunda presenta las siguientes inserciones. Hacia arriba se inserta por encima de la porción superficial en el pubis, de aquí se dirige hacia atrás y cruza la cara lateral de la próstata en el hombre y la vagina en la mujer, y termina en la parte anterior y lateral del recto, llegando hasta la piel anal y en el rafe anovulval y rafe anococcigio, donde se cruzan sus fibras de uno a otro lado, y algunos haces pueden llegar hasta la cara anterior del sacro. Este músculo es irrigado por las arterias perineales superficiales y profundas, rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica, inervado por las ramas del plexo sacro, y el movimiento que produce es, a través de la porción externa, cierra el recto como en el esfínter externo, y la porción interna lleva el ano hacia adelante y arriba. Por último, el músculo isquiococcigio cierra el espacio ubicado entre el borde posterior del elevador del ano y el borde inferior del músculo piramidal de la pelvis. Las inserciones son: hacia afuera se inserta en la espina ciática y ligamento sacrociático menor, y hacia adentro se inserta en el borde lateral del coxis. Este músculo está irrigado por las arterias perineales superficiales y profundas, rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica, inervado por ramas del plexo sacro, y el movimiento es sin acción importante. Muy bien, de esta manera hemos concluido con el estudio de todos los músculos del abdomen. Muchas gracias por su atención.